Hola mis amigos, como siempre les doy la bienvenida a mi canal y les deseo muchos éxitos y bendiciones. En el día de hoy y como es de costumbre vamos a hablar acerca de las primas de servicio. Esta prestación económica que ya se debió haber pagado o en su defecto el plazo máximo es hasta el 20 de diciembre. Pero ¿qué son las primas de servicio? El artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo obliga a pagar al empleador a todos sus empleados la prestación social denominada primas de servicio, que corresponde a 30 días de salario por año, el cual se divide en dos pagos: 15 días que se cancela hasta el día 30 de junio y los otros 15 días a más tardar el 20 de diciembre de cada año. Su reconocimiento se hará por todo el semestre que elabore o en su defecto el tiempo proporcional trabajado. ¿Qué quiere decir esto? Que si no trabajé el tiempo completo, que es el semestre de 180 días, me van a tocar unas primas proporcionales, es decir, acorde al tiempo trabajado, ya sean 2 días, 5 días, un mes, 50 días. En este artículo también nos dicen que debemos incluir en esta prestación a los trabajadores de servicio doméstico, choferes, trabajadores por días, trabajadores de finca y los que cumplan con las condiciones de ser un empleado dependiente. En resumen, podemos decir que la prima es una prestación social o prestación económica. Está a cargo del empleador y como beneficiario tiene al empleado. Se cancela 30 días de salario o proporcional al tiempo laborado. Las primas no hacen parte del salario y sus pagos se dividen en dos: 15 días que se pagan hasta el 30 de junio y los otros 15 días hasta el día 20 de diciembre. ¿Cuál es el salario base para calcular las primas? Para realizar la correcta liquidación de las primas, se deben incluir en la base para el cálculo todos los pagos que reciba el trabajador en el respectivo periodo a liquidar y que constituyan salario, como son sueldo, horas extras, recargo nocturno, dominicales, festivos, comisiones y bonificaciones. Pero debemos incluir el auxilio de transporte para el cálculo de las primas, sí. Como base para calcular las primas no solamente se tiene en cuenta el sueldo, las horas extras, las comisiones, también debemos incluir el auxilio de transporte. Por expresa disposición legal, y aunque el auxilio de transporte no constituya salario, se debe incorporar a la base para el cálculo de las primas. Cuando el empleado tiene un sueldo variable, es decir, que cada mes recibe un valor diferente, durante todo el semestre objeto de liquidación, se debe determinar la remuneración promedio obtenida por el trabajador durante todo el semestre. Y ya vamos a hacer varios ejemplos para que nos quede claro. Pero ¿qué sucede en los periodos de incapacidad? Cuando un empleado tenga una incapacidad de 1 día, 2 días, 3 días, 180 días, 540 días, no afecta para nada las primas de servicio. Lo único que debemos tener en cuenta para su cálculo es el último salario devengado por el trabajador. Ese último salario que el empleado devengó antes de estar en incapacidad va a ser la base para el cálculo de las primas de servicio. ¿Y qué sucede cuando un empleado le suspenden el contrato? ¿Cómo se calcula la liquidación de prima? La suspensión de contrato no afecta el derecho de recibir las primas y el tiempo suspendido no puede ser descontado. Aquí nos explica la norma que en caso de suspensión de contrato,
no va a haber afectación en las primas y en el tiempo que esta persona estuvo suspendido tampoco se puede descontar el tiempo. Vamos a ver la norma en el cual nos dice tácitamente lo que representa esto. El artículo 53 del Código Sustantivo del Trabajo nos dice que durante el periodo de las suspensiones contempladas en el artículo 51 se interrumpe para el trabajador la obligación de prestar el servicio prometido. Pero miren lo que dice al final. Estos periodos de suspensión pueden descontarse por parte del empleador al momento de liquidar vacaciones, cesantías y jubilaciones. En ningún momento nombra las primas de servicio. Es decir, que el tiempo suspendido no puede ser descontado por parte de la empresa al momento de liquidar las primas. En cambio, para calcular las vacaciones, cesantías, sí puede ser descontado este tiempo de suspensión. La fórmula para calcular las primas sería salario por días trabajados entre 360. 360, que son los días que tiene un año, es una constante, es decir, siempre va a permanecer en la fórmula. Lo que va a variar va a ser el salario y los días trabajados. Vamos a hacer varios ejemplos para que nos quede claro. Esta es la fórmula para poder calcular. Recordemos que en el salario debemos incluir el sueldo, promedio de horas extras, promedio de bonificación, promedio de comisión, y si esta persona gana o tiene derecho a recibir el auxilio de transporte, también lo debemos incluir. Ahora vayamos a la parte práctica. Aquí tenemos una calculadora de primas que la pueden descargar desde la página de AMC Consultores, que ya se las voy a explicar. Y lo único que tenemos que hacer es colocar la fecha de inicio de mi contrato. Por ejemplo, si yo empecé desde el 2 de marzo del 2020, el periodo a liquidar va a ser el semestre completo. El segundo semestre empieza a partir del 1 de julio hasta el 30 de diciembre. Aquí trabajo los 180 días conforme la fórmula que ya está parametrizada. Pero si, por ejemplo, yo ingresé el día 15 de octubre del 2020, no me van a pagar los 180 días completos del semestre porque no los laboré. Me van a pagar el tiempo proporcional a mi fecha de ingreso, que sería en este caso desde el 15 de octubre hasta el 30 de diciembre de 76 días. Esto es la proporción al tiempo que me van a cancelar. Supongamos que el empleado empezó a trabajar desde el año 2019, no fue suspendido el contrato, es decir, que el semestre a calcular o a liquidar de primas sería desde el 1 de julio del 2020 hasta el 30 de diciembre del 2020 y me da 180 días. Si el empleado gana el mínimo, el sueldo más el auxilio de transporte sería 877.803 pesos, que es el valor del mínimo 2020, más el auxilio de transporte del año 2020, que es 102.854 pesos. El salario base para calcular las primas sería 980.657 pesos. Lo que él va a recibir por primas neto sería 490.329 pesos. Pero supongamos que este empleado tiene unos otros ingresos, como son las horas extras y las comisiones. Lo que tenemos que hacer para promediar es calcular el sueldo mensual, el auxilio de transporte si tiene derecho, el promedio de horas extras mensual. Aquí está lo que él ganó en horas extras mensual y lo que él ganó por comisión en total durante este tiempo de liquidación. Sumo el total de cada uno y luego lo voy a promediar. ¿Cómo lo promedio? Voy a tomar la suma de todos estos valores netos en total durante los 6 meses y lo divido por el periodo que tiene el semestre, que son 6 meses. Y este es el promedio. Este promedio
yo lo tomo como cálculo, como base para calcular las primas y tendríamos 745.594 pesos. Si él no recibe horas extras, si no recibe comisiones, el salario base sería el sueldo de él más el auxilio de transporte. Ahora miremos una persona que tuvo un contrato suspendido. Él trabajó 4 meses. Los otros 2 meses estuvo suspendido. Ya sabemos que el artículo 53 nos dice que no podemos descontar ese tiempo laborado, pero él no recibió el auxilio de transporte. Miren que es casi parecido a este ejemplo, pero cambia en algo, que en los 2 tiempos que él tuvo incapacitado, no tuvo el derecho de recibir, que estuvo suspendido el contrato, no tuvo el derecho de recibir el auxilio de transporte. Vamos a tomar como base su sueldo básico, que sería 1.000.000 de pesos. Ya no va a recibir o no va a ser como base el salario de 1.102.000, que es sueldo más el transporte, sino de 1.068.569 pesos. Y en este caso, esta persona recibiría en liquidación de primas 534.285 pesos. De esta forma se calculan las primas de servicio. También en la página de AMC, en la sección de herramientas, pueden descargar esta plantilla donde simplemente diligencian los datos que él automáticamente le calcula la base y el valor de las primas. ¿Cómo pueden descargar estos archivos? A través de la página de AMC Consultores. Esta es la página de AMC Consultores, que se las voy a dejar el link en la descripción del video. En la sección de herramientas tienen la plantilla de calculadora de primas y la plantilla de liquidación de primas, que de forma gratuita la pueden descargar. Y así, queridos amigos, espero que les haya quedado claro este tema de liquidación de primas, al momento de suspensión del contrato, al momento de la incapacidad, cuál es la base, la fórmula, y espero que sea de mucha utilidad estas plantillas. Y no olviden compartir mi video, darle me gusta y comentarlo si tienen alguna duda o algún comentario. Nos vemos pronto.